Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están acompañando en este día. Estamos escuchando Conectados aquí en Radio Católica Mundial, la emisora de EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Y en este día les estamos sirviendo la hermana Ana Laura y la hermana Daniela desde Cali, Colombia, en este espacio de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, llevamos un buen tiempo ya compartiendo con ustedes en este espacio de Conectados. Aquí juntos hemos aprendido más sobre nuestra fe, nos hemos alimentado el alma, ¿verdad? Hoy queremos motivarlos entonces a que compartan con nosotros todo aquello que este espacio ha aportado en sus vidas. Cómo les ha ayudado, cómo han crecido, qué historias han tenido, cómo han podido practicar cada una de las cosas que le hemos enseñado. Para esto pueden escribir sus testimonios al correo info@comunicadoras.org. O también pueden escribirnos a nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube. Ya sabe que estamos como Comunicadoras Eucarísticas, y a Instagram nos pueden escribirnos o nos encuentran como Comunicadoras_CPC. ¿Qué les parece, queridos hermanos, si iniciamos con una oración? Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen Dios, queremos darte gracias. Es necesario bendecirte y alabarte por este espacio, esta nueva vida, este nuevo día que nos permites. Gracias porque siempre quieres alimentar el alma de tus hijos. Gracias porque siempre quieres atraernos con lazos de amor. Queremos pedirte, de manera humilde, que seas tú quien abra nuestros labios, nuestros corazones, nuestras conciencias, para que podamos entender en este día un poco más de aquello que quieres enseñarnos, para que podamos entender un poco mejor cómo es que debemos agradarte, cómo es que debemos ser hijos tuyos, cómo es que damos mayor gloria al Padre del cielo. Nos ponemos en tus manos, seguros de que nos vas a asistir durante este programa, para que podamos salir de aquí siendo mejores cristianos y deseando enseñar a otros aquello que tú mismo hablas a nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, querida familia, quiero compartirles una cita bíblica para iniciar, con la cual nos vamos a sentir identificados todos. No sé si recuerdan a aquel joven que le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? A lo que Jesús le responde: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esto está en Mateo capítulo 19, versículo del 16 al 17. Y es que ciertamente yo creo que todos, al menos los que tenemos conciencia de quién es Dios, de que Dios es un Padre amoroso, todos queremos alcanzar esa vida eterna. Todos queremos perfeccionar nuestra vida, ¿sí? Y alcanzar esa promesa de Dios que es el cielo, ¿verdad? Pero en este evangelio Jesús, con su tierna mirada, le muestra a este joven y a nosotros de paso lo que debemos hacer para llegar a esa verdadera casa que es el cielo. Sí, exactamente. Y no es solo cumplir los mandamientos, Uh-huh. ¿sí? Es un poco más allá, es realmente amarlos, hacerlos vida en su alma, comprenderlos. Comprenderlos, sí, porque pues tal vez no lo han enseñado como tradición en nuestro hogar, en nuestra familia, lo hemos escuchado, lo hemos leído,
pero no le hemos profundizado el sentido y el significado. Y bueno, durante esta semana hemos hablado sobre el regalo que el Señor nos dio de la libertad, ¿sí? De elegir entre el bien y el mal, que Él lo hace para no obligarnos, sino porque Él quiere que nosotros libremente lo escojamos a Él, encontremos esa dicha en Él. Y también hablábamos ayer un poco sobre que el pecado existe, que es una realidad, que nos hace muchísimo daño a nosotros, a nuestros hermanos, nuestro entorno, a la sociedad, hace daño y ofende y le duele a Dios que nosotros pequemos porque nos hacemos también daño a nosotros mismos. Así que recordamos así como un breve resumen de lo que hemos visto esta semana. Bien, entonces yo creo, hermana Daniela, que como todos queremos buscar la alegría, el placer, la satisfacción, ¿cierto? A veces nos parece un poco difícil o exigente seguir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Podemos incluso llegar a creer que los mandamientos son una exageración con la que Dios quiere quitarle la felicidad al hombre. Pero ¿qué pasa? Resulta que, es necesario seguirlos, llevarlos a cabo y amarlos para, al contrario, encontrar una paz que anhelamos. Exactamente. Y bueno, por eso el tema de hoy es agrado a Dios o a mí mismo. Entonces estamos viendo que ya iniciamos un poquito con el tema de la importancia de los mandamientos, que el Señor nos lo ha dejado para nuestro bien. Sí, así es. Por eso, ¿qué le parece entonces si iniciamos nuestro programa de hoy con una frase? Conéctate con este pensamiento. El diablo no te hará feliz. Toma los 10 mandamientos al revés y tendrás entonces los 10 mandamientos del diablo. La felicidad que ofrece el mundo está muy lejana de la verdadera felicidad de Dios. Uy, fuerte. Fuertísimo. ¿Y cómo así que al revés? Bien, lo que pasa es que sabemos que el diablo es un imitador, él quiere ser Dios, ¿sí? Pero todo lo hace mal. ¿Por qué? Porque el bien está en Dios. Entonces, tomar los mandamientos al revés quiere decir que, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, pues tomémoslo al revés. Me voy a amar yo sobre todas las cosas. ¿Sí? Voy a amar el placer sobre todas las cosas. ¿Sí? Ejemplo, no robarás. Entonces, tomémoslo al revés. Honrar a padre y madre. Entonces, hoy en día que los discriminamos tanto, que los dejamos por ahí botados en su vejez, ¿sí? Todo eso es tomar los mandamientos al revés, hacer lo contrario de lo que nos dictan. Entonces, cuando hacemos lo contrario de lo que nos dictan esos mandamientos, realmente entonces estamos dándole ese culto a Dios y estamos viviendo una vida muy infeliz. Me impresiona que dice, el diablo no te hará feliz. Luego dice, la felicidad que ofrece el mundo está muy lejana de la verdadera felicidad de Dios. Entonces nos damos cuenta que hay que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, y nos damos cuenta que el Señor a través de los mandamientos nos ayuda a comprender un poco esa moral, ¿sí? Es como la base de la moral, de qué es lo bueno y de qué es lo malo, es como ese termómetro. Entonces nos damos cuenta que a través de los mandamientos, al contrario, es algo que nos va a ayudar muchísimo, como en medio de la oscuridad, es como esa linterna que va iluminando nuestra vida de qué debemos hacer y qué debemos evitar. Sí, y podemos ver entonces la felicidad como si fuera una gran hoguera, como cuando tú haces una fogata, ¿cierto? La verdadera felicidad es una llama que está siempre constante, es fuerte, sí, ¿verdad? Mientras los placeres mundanos, eso es como una chispita. Un momento ya. Un chisporeta, ¿sí? O sea, es como cuando salen esas chispas cuando uno va a prender el fósforo, pero ni siquiera se prende el fosforito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es constante, esa felicidad no queda. Exactamente. Y bueno, y los mandamientos contienen las palabras del Señor, ¿cierto? Y nos damos allí cuenta que Él se preocupa mucho de no ofender a nuestro prójimo, de no ofender a nuestros padres, los coloca en un buen nivel. Entonces nos damos cuenta que el Señor lo único que ha querido es enseñarnos, protegernos, ha querido cuidarnos, y para comprender los mandamientos debemos comprenderlos en la clave del amor. Sí, porque si en nuestra vida no hemos comprendido qué es el amor, estamos viviendo nuestra vida resentidos,
con Dios, con la gente. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, se nos hace más difícil comprender que el Señor por amor nos ha dejado sus mandamientos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces puede pasar que nosotros caemos como en esa... no le ponemos como tanta atención a lo que el Señor nos dijo desde el principio con los mandamientos y llegamos a ser más bien como esclavos de nuestras propias pasiones, olvidando los mandamientos que el Señor nos dejó para ser hijos, para ser libres, para dejar de estar atados a estas cosas de esta tierra que nos alejan profundamente de Él. Bueno, y como yo creo que ya todos saben que a este programa hay que escucharlo con papel y lápiz en mano, le voy a lanzar entonces el primer como detalle de nuestra doctrina, ¿sí? La primera enseñanza de nuestra doctrina. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2059. Ahí nos dice, el don de los mandamientos es don de Dios y de su santa voluntad. Dando a conocer su voluntad, Dios se revela al pueblo. Es decir, queridos hermanos, que los mandamientos son un regalo. Recordemos que la palabra don significa regalo, ¿verdad? Sí. Los mandamientos son un regalo de Dios, un presente que ha hecho al hombre para garantizarle su felicidad. Yo me pregunto, hermana Daniela, ¿uno regala algo feo? No. ¿Uno regala algo que puede hacerle mal al otro? No, nada que ver. ¿Uno regala algo que dé tristeza al otro? No. No, ¿verdad? Uno cuando hace un regalo lo que mejor, hace ojalá. Es darle lo mejor o lo que uno sabe que al otro le va a hacer feliz. Exactamente. ¿Cierto? Al menos quien quiere dar un regalo de corazón lo hace con esa intención. ¿Cuánto más Dios? Si Dios nos da los mandamientos como un regalo, es porque sabe que vivirlos nos va a hacer plenamente feliz. Exactamente. ¿Qué pasa? Nos pasa que lastimosamente en esta tierra estamos como tan acostumbrados a vivir la vida como nos lo han enseñado en la televisión, como lo hemos visto, como que nos colocamos unos esquemas de vida que no son la voluntad del Señor muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros por eso percibimos muchas veces las cosas de Dios como un castigo, como que no son un regalo, sino por el contrario, Dios quiere complicarme a mí la vida. Y no es así. Es todo lo contrario. Y hasta que nosotros no seamos conscientes de eso o no lo experimentemos en nuestra propia vida, porque mucha gente puede decir, ay hermana, pero yo llevo muchos años cumpliendo los mandamientos, llevo tiempo en las cosas de la iglesia y yo sigo igual, yo no cambio, todavía sigo triste o yo sigo en el mismo vicio. Entonces, ¿qué pasa allí? Pues puede ser que usted no esté buscando al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su recto buscarlo, ¿no? Porque de pronto lo está buscando por otra cosa. Está cumpliendo por cumplir los mandamientos. O sea, ¿de qué sirve uno cumplir unas reglas si no las va a hacer por amor? Dice la palabra de Dios que la regla por la regla mata. ¿Sí? O sea, la letra es muerta, ¿sí? Lo que da vida es el espíritu. Entonces, una cosa es cumplir lo que Dios manda y otra cosa es el por qué lo hago, por qué lo cumplo, para qué, ¿sí? ¿Cuál es mi finalidad al cumplirlos? Porque yo puedo cumplir los mandamientos de Dios simplemente por temor a condenarme, a ir al infierno. Otra cosa es cumplir los mandamientos de Dios por amor a Dios, porque le quiero hacer sonreír, porque le quiero agradar. Miren que el primer espíritu es un espíritu servil, o sea, de miedo, de temor. El segundo es un espíritu filial, ¿sí? De amor de hijos que quieren hacer sonreír a papá. Y como es de tierno el Señor que cuando Jesús se bautizó, lo mismo dijo, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Yo creo que, como nos decía el Padre, es como que durante tanto tiempo el mundo estuvo sumergido en tanto caos que hasta por fin hubo alguien que pudo complacerlo como se lo merecía, ¿no? Entonces, como escucharle. Entonces es como también ver que el Señor lo único que quiere es que nosotros lo amemos. Sí, yo pienso que debemos empezar a ver los mandamientos de una forma muy distinta, ¿sí? No como una regla, no como una prohibición, o sea, nada de eso. Es que con los mandamientos Dios nos está diciendo cuánto nos ama, ¿sí? Si ustedes tienen hijos y aman a sus hijos, ustedes saben que muchos de los consejos o de incluso de las prohibiciones, por decirlo de alguna manera, que les hacen es porque los quieren cuidar, porque los aman, ¿sí? Entonces hay que dejar de ver los mandamientos como algo malo. Ahora estoy recordando, recuerdo una cita de Juan Pablo II que habla de la importancia de estar con Dios y ese estar es un estar que implica
inmediatamente de cumplir sus mandamientos. Dice así, sin Dios el hombre termina yendo contra sí mismo, porque no es capaz de construir un orden social adecuadamente respetuoso o de los derechos fundamentales de la persona o de la conciencia civil. Dios mío, qué fuerte. Imagínate, el hombre por sí mismo, sin Dios, no es capaz ni siquiera de tener un orden social, ¿sí? Así que es una mentira esas sociedades o esos gobiernos que nos venden una vida sin Dios o sin religión, ¿sí? Porque es que la conciencia de Dios es la que dirige nuestra propia conciencia, y si nosotros no tenemos conciencia del amor a Dios y del amor al hermano, nos destruimos entre nosotros. Eso es lógico. Es como lo que estábamos hablando ayer sobre el pecado. Prácticamente el que está en pecado o está alejado de Dios y no quiere, prácticamente que no está sirviéndole a Dios, por mucho bien que haga en la tierra. Usted le está sirviendo al diablo porque en cierta forma, en el fondo, cuando uno está sin Dios, uno como que tiene dobles intenciones, ¿no? Como que no hay coherencia de vida, no es uno transparente totalmente. Tiene la mente ciega, simple y sencillamente. Sí, es una de las heridas del pecado original. Entonces nos damos cuenta allí, si Juan Pablo II lo decía en aquella época, imagínense pues entonces para este tiempo cómo es de importante enseñarle a los niños, a los jóvenes y en la familia, pues como darle a los jóvenes, a los niños, argumentos en el hogar de la importancia de servirle a Dios, de amarlo sobre todas las cosas, de conocerlo, de buscarlo con todo nuestro corazón. Así como nos preocupamos porque ellos sean unos grandes médicos, abogados, unos grandes empresarios, pues también dedicarnos a que ellos también se formen, de que lo conozcan, de que sepan que tiene al contrario muchos beneficios, porque muchas veces nos pintan la religión como algo tradicional, entonces yo voy el domingo a misa y me toca ir a misa, o porque me van a dar un helado después de misa, y no, tienen que darle razones a los niños de por qué hay que ir a misa, por qué hay que hacer la primera comunión, por qué hay que hacer la confirmación, y todo esto en la medida que el niño vaya conociendo, pues claro, si se lo explican bien, de una manera amena, creativa, oran juntos de esa manera, pues me imagino que ese niño va a ser en la sociedad alguien que va a hacer el bien. Sí, yo sí creo que es súper importante darles herramientas morales a los hijos para que ellos tengan la capacidad de responder contra el mundo, ¿sí? Contra las malas pensamientos o corrientes que nos vende la sociedad de hoy en día, ¿verdad? A veces los padres creen o creemos, pues yo soy madre espiritual, que educar... es suficiente con educar la conciencia a los hijos para que sean buenos estudiantes, sí, para que aprendan las normas civiles o sociales y demás, o sea, para que ayuden con los deberes de la casa. Sin embargo, es también muy necesario, es imperativo, pues, educar a los niños en la moral y en la espiritualidad, ¿no? Principalmente con el ejemplo de la familia. Exactamente. Y bueno, nos damos cuenta que formar la conciencia es importante porque el niño al formar la conciencia va a tener como ese orden y esa paz al momento de actuar. En ese momento con sus amistades va a tener ese carácter de decir no a las cosas que no le convienen, va a ser capaz de enfrentar a esos momentos difíciles donde, como es de difícil estar en el colegio, ser católico y que todo el mundo esté en contra, incluso hasta tu profesor, es súper difícil, pero cuando uno tiene esa convicción desde su hogar, las cosas se hacen fáciles, al contrario, uno se siente como, gracias Señor, porque por lo menos conozco la fe y esto no me está apartando de ti. Eso es muy cierto. Hermana Daniela, terminemos aquí esta primera parte. Vamos a nuestro Viviéndolo y ya continuamos, ¿le parece? Sí. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Bien, hermana Daniela, ¿qué nos cuenta hoy? Bueno, para este día les tengo una anécdota, como hoy es Día de Santos, de San Francisco de Sales. ¿Cómo les parece que, él fue obispo de Ginebra? Allí él tenía unos criados que trabajaban con él, y ¿cómo le parece que en la noche llegó muy tarde uno de los criados, tocando la puerta súper duro,
Era uno de los criados que estaba muy borracho, había tomado mucho alcohol. Entonces gritaba desde la puerta que por favor alguien le abriera. Entonces todos los que estaban allí adentro, pues ninguno lo escuchó. Adivinen quién lo escuchó. El obispo. San Francisco. Sí. Bueno, Francisco. Exactamente, fue el único. Señor. O sea, es como decir, pongámonos en los zapatos del borracho, uno llegar borracho a la casa del obispo. Me pilló mi mamá. No, y pues yo menos que estaba borracho y no se daba cuenta que se iba a encontrar con el obispo. Bueno, o de pronto pensó que otra persona le iba a abrir. El caso es que San Francisco de Sales, que en ese momento era el obispo, le abrió la puerta, lo hizo entrar, lo llevó hasta el cuarto y se cercioró de que estuviera acostadito y dormidito. ¿Cómo les parece que al otro día pues se le acercaron los otros criados y le decían, ay, usted no le da vergüenza, ¿quién le habrá abierto la puerta a este criado que llegó hasta en la noche tan tarde? Y entonces más de uno decía, eso fue el obispo el que le abrió. Entonces, ¿cómo les parece que uno de los compañeros se le acercó y le dijo, oye, que el obispo te está llamando? Ay, no, qué susto. Entonces él se levantó y dijo que fue hasta el lugar. Y ocurrió esto, lo voy a leer tal cual para que nos demos cuenta. El criado se presentó ante el santo y le dijo, es impresionante lo que le dijo el santo, acércate acá, hijo mío, acércate acá. Creo que anoche estabas un poco mareado, ¿no te parece? Y el criado cayó de rodillas y le dijo, señor obispo, le juro que jamás volveré a tomar ni una gota de vino. Y este le respondió, ay, no seas exagerado, hijo. Puedes beber un poquitico de vino, pero no tanto, con un poquito de agua. Mira, y ahora vete a confesar porque eso es pecado, eso no se puede hacer. Y gracias a esa dulce corrección, aquel hombre no volvió jamás a emborracharse. Oiga, qué historia tan bonita y tan pertinente ahorita que estábamos hablando de los hijos. O sea, no escogimos la historia por lo que veníamos hablando, pero la importancia de la educación y de cómo corregir, porque a veces también creemos que educar es estar regañando pues a los hijos, estar diciendo, esto no se hace, pegándoles y demás. O sea, no, muchas veces el tema es enseñar a que ellos puedan manejar su conciencia, ¿sí? Y ser mesurados en las cosas. ¿Por qué? Porque San Francisco en este ejemplo, en esta anécdota, le estaba diciendo a él, o sea, él no le dijo, usted porque estaba borracho, usted no sabe que ser borracho es un pecado, yo no sé qué. Sí le dijo que era un pecado, pero dijo, uno puede tomar hasta cierto punto, un poquitico, eche la agüita para que le rinda si quiere. Medido. ¿Sí? Pero mídase, o sea, forme su conciencia en el centro. San Francisco de Sales era de los que decía que la virtud está en el medio. ¿Sí? Ni en un extremo ni en otro. Exacto. Sí, está en el medio. O sea, uno puede tener placeres lícitos, uno puede tener alegrías, ¿sí? Bueno, yo renuncié a eso por ser religiosa, pero uno puede que un día en una fiesta se tomó una cervecita con sus amigos, ¿sí? No lo estoy incentivando, pero, o sea, no es pecado si yo me tomo una cervecita con mis amigos o si con no mi va familia. A pasar de ahí. Si no va a pasar de ahí. Si usted no siente que con eso se emborracha, porque hay gente que con una cerveza, pues, y eso ya ahí, pues, sí, ya se está yendo usted por otro camino que no es. Entonces, algunos sí deben tener como esa radicalidad de decir, no, ni una gota. Sí, sin embargo, sí, eso no va a suceder todos los días, Exacto. Eso no se va a tener, no, es un compartir que sea en un momento, se puede dar. Entonces es como formar esa conciencia de decir cuál es el bien, cuál es el mal, qué puedo hacer sin exponerme al pecado. Exacto. Y que no, ¿sí? Entonces, educar también es como enseñar a los hijos a mesurar, ¿sí? Entonces, yo le puedo dar de vez en cuando a mi hijo un helado, claro que sí, pero no le voy a dar todos los días un helado. Exacto. Y le voy a decir, hijo, el helado se come a tal hora, y punto, ¿sí? Entonces, ¿por qué se come a tal hora? ¿Por qué? Porque es que el cuerpo hay que cuidarlo, o sea, ¿sí? No tenemos que estar comiendo a toda hora, porque ¿sí? Entonces, dar razones y formar la conciencia. A mí lo que me impresiona es que dicen que San Francisco de Sales era de un temperamento muy fuerte y fue conocido como el santo de la dulzura. Entonces nos damos cuenta en una situación de esas, pues
cualquiera se enojaría y decía, esto es irresponsable, ¿cómo se le ocurre Irrespetuoso. llegar a estas horas? Y el obispo, el que debe descansar, debería estar durmiendo, no ir acostando al borracho. Entonces ahí nos damos cuenta de que qué impresionante, qué acto de caridad tan grande. De caridad y de enseñanza, así es. Bueno, hermana Nela, yo creo que eso es todo por hoy. Ujú. Yo creo que entonces dejemos hasta aquí nuestro Viviéndolo Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bien, sigamos conectados. Estábamos viendo el tema de este día, que lo titulamos ¿Agrado a Dios o a mí mismo? Hemos visto entonces que los mandamientos son como esos elementos clave para forjar nuestra felicidad, y para acogerlos y practicarlos necesitamos urgentemente ¿qué? Formar la conciencia. Y bueno, además de formar la conciencia, queremos enseñarles como 3 estrategias o descubrimientos que nos ayudarán a hacer lo correcto en nuestras vidas, a corresponderle a Dios. Porque muchas veces nosotros estamos en la vida realizando muchas cosas y no sabemos si lo que estamos haciendo está bien. Si Sí. estamos correspondiéndole a Dios o lo estamos haciendo por un gusto o capricho propio, y uno a veces como que se pone los propios mandamientos. Entonces hay que tener cuidado y mirar a ver qué de pronto hay que cambiar para poder mejorar. Bien, entonces una gran estrategia es descubrir el pecado. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque que descubrir no es, o sea, descubrir es destapar, no esconderlo, ¿sí? Entonces, porque al igual que Adán y Eva, nosotros solemos esconder, pues, nuestros pecados, nuestras falencias, nuestras vergüenzas, leían en un libro, ¿cierto? Sí. Entonces, nos fácilmente nos excusamos del por qué hacemos las cosas o del por qué necesitamos hacerlas, ¿sí? Incluso le damos un tinte de necesidad para poder disfrutar de ese pecado. Entonces, la primera, como la primera enseñanza o la primera estrategia es descubrir ese pecado, ¿sí? Y no justificarnos ni crearnos falsos derechos, ¿sí? En nuestros días esto es terrible, pero es muy común oír eso no está mal, tener otra mujer siempre y cuando la esposa no se dé cuenta y no sufra. Ajá. Exactamente. Y nos damos cuenta que estamos en un tiempo donde nos están bombardeando por todos lados como para llevarnos a la infidelidad. Eso nos lleva a la conocida. Si todo el mundo lo hace, eso se puede hacer. Ah, exactamente. Porque yo no puedo. Exactamente. Entonces, si él me la hizo, yo también se la hago, que muchas veces dicen Eso eso. es justificar, eso es Eso terrible. es querer justificar, exactamente. Y delante de los ojos de Dios, ¿cómo quedamos? Muchas veces a veces queremos quedar bien ante los demás o queremos vengarnos de lo que nos hicieron, y lo único que hacemos es agrandar el pecado y no cortar de raíz con las situaciones que van ocurriendo. No tener miedo. Yo siempre insisto mucho cuando uno se va a descubrir y va a darse cuenta de lo que uno hizo o hace y de pronto nadie te lo había dicho, la importancia de no tener miedo de decirnos la verdad, ¿sí? Porque muchas veces nos autoengañamos, el enemigo nos ha acostumbrado a que nosotros nos tratemos muy bien nosotros mismos y nos olvidemos que nosotros cometemos errores, que muchas veces nosotros no tenemos buenas intenciones con los demás, muchas veces hacemos las cosas con doblez. Entonces, bueno, tener mucho cuidado porque muchas veces justificamos también diciendo, ay, no, es que yo tomé este dinerito prestado y estoy robando, ¿sí? Porque muchas veces pasa, o cojo algo y digo, por el momentico, yo después le digo y se nos olvida y terminamos robando. O puede pasar también de mentiras disfrazadas como de derechos, ¿sí? Por ejemplo, decir como, no, es que como mi esposa es tan dura, ella es tan seca, entonces yo encontré pues una que sí me trata bien, que por lo regular se escucha mucho eso, entonces esta sí me trata bien y como esta no, pues entonces pues yo merezco amor, ¿sí? Muchas veces dicen eso y la verdad es que está mal. ¿Por qué? Porque es que si hasta Jesús lo dijo. Sí, ciertamente. Entonces, impresionante porque el Señor se refiere a eso, le decía al pueblo de Israel, es que por su terquedad Moisés permitió en el tiempo pasado tener otra, ¿no? Pero ahora definitivamente no, hasta el mismo San Pablo dice de que la mujer que es casada se dedique a su esposo, la que es soltera pues se dedique a las cosas de Dios. Entonces nos damos cuenta que
que hasta Jesús, y Jesús lo dijo en una frase chiquita, el que mira a una mujer con malos deseos ya cometió pecado con ella en su corazón. Entonces, muchas veces también vivimos como, digamos, el que está casado fantaseando con otras mujeres, o el que está en la vida consagrada imaginándose que se va a casar algún día, y eso no es así. Hay que cortar con esos pensamientos y esas imaginaciones, hay que renunciar con esas cosas que se nos van llegando a la mente para que podamos tener esa radicalidad de decir, no, yo voy a vivir en coherencia, yo quiero vivir en la verdad, quiero vivir en paz, porque muchas veces el no vivir en coherencia, por eso vivimos tan perturbados. Así es. Entonces, segunda estrategia es descubrir lo que es la ley de Dios. Esto ya lo repetí, lo dijimos en este programa, pero es necesario enfatizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley de Dios es alegría para quien la sigue. Eso nos lo dice el Salmo 19. Dice, la ley de Yahvé es perfecta, consolación para el alma. El dictamen de Yahvé es veraz, sabiduría del sencillo. Los preceptos de Yahvé son rectos, son gozo del corazón, luz de los ojos. Imaginen qué salmo tan hermoso. No, hermosísimo. Este salmo cuenta realmente la alegría de la persona que ya no se esconde detrás de su pecado, Exactamente. ¿cierto? Sino que descubriendo la ley de Dios reconoce en ella que una vida sin él es oscuridad y muerte. Uh-huh. Y bueno, por otro lado quiero compartirles San Marcos en el capítulo 10, versículo 47, Dice así, ¿se acuerdan del ciego Bartimeo? Sí. ¿Se acuerdan? Él vivía en tinieblas, no distinguía los colores, las distancias, el amanecer o el atardecer porque era ciego. Entonces también recordamos que allí se relata que él estaba junto al camino y pues él estaba allí como derrotado, como triste, era como se sentía solo. Yo imagino allá a Bartimeo porque no podía hacer nada más. Entonces, en ese cansancio de la vida muchas veces nos pasa a nosotros, que nosotros como que nos damos cuenta que estamos mal. Ay, pero es que el hecho de cambiar, hermanita, ay, no, eso es muy duro, o tenerme que ir a confesar, no, de aquí a que yo encuentre un sacerdote, y nos estamos jugando la vida eterna. Pues nosotros no sabemos cuándo vayamos a morir, pero entonces que nos damos cuenta que este hombre, al ver la oportunidad de que Jesús pasaba, que le gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, porque muchas veces nos podemos sentar ahí como el ciego Bartimeo sin decirle nada al Señor. Él pudo habernos llamado y quedarse ciego. Y nos puede pasar de que estemos sentados en esa silla de la botella del alcohol, estemos encizañados de que nadie me va a quitar el celular y por allí estoy viendo cosas que no debo. A veces nos volvemos tercos porque creemos que nadie nos está viendo y el Señor te está clamando, te está pidiendo de que dejes ciertos vicios, ciertas cosas y tú sigues ahí enceñado de que no. Entonces es importante que si no eres capaz, bueno, grítale al Señor, dile, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, ayúdame. Entonces el Señor se apiadará de ti, te ayudará si tú quieres, solo si tú quieres. Delante de los hombres tal vez tú no te tengan por santo, pero recuerden que es más importante de cara a Dios que delante de los hombres. Muy bien, hermana. Entonces ahora vamos a la tercera estrategia que nos ayudan a hacer lo correcto y a corresponder a Dios. Y esta tercera estrategia es descubrir la gracia de Dios. Uh-huh. ¿Cuántas veces realmente nos sentimos como abrumados por el peso del mundo? ¿Sí? Como sin fuerza para corresponder al amor de Dios. O sea, como sin ese ánimo uh-huh. de luchar contra la tentación, ¿cierto? Sí. Muchas veces en el Evangelio se torna incomprensible pues las exigencias del camino de la santidad y parece que sobrepasarán nuestras fuerzas. Pero cuando nos encontramos ahí de frente con la debilidad, con la flaqueza del corazón, con esa herida que nos impide amar de verdad, es donde nos podemos dar cuenta que no solo necesitamos saber los mandamientos de Dios, sino que también necesitamos vivirlos, cumplirlos, y necesitamos confiar en la promesa de Jesús que dice que para los hombres hay cosas imposibles,
pero para Dios todo Todo es es posible. posible. Sí, y si Dios es el que nos asiste y si Dios es el que nos acompaña, con Él, de la mano de Él, todo lo podemos hacer, podemos luchar contra todo eso así no nos sintamos con esas fuerzas. Y claro, es como que la gran pregunta aquí es, ¿le crees a Jesús? ¿Le crees que Jesús, el que te está diciendo eso, va a cumplir su palabra por su lado? Porque muchas veces uno no le cree. O muchas veces uno dice como, ¿será que es que tiene que pasar algo sobrenatural para yo creerle? No, realmente muchas veces nosotros debemos dar ese paso, como lo dio Bartimeo, de gritarle, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Bien, hermana Daniela, entonces vamos a hablar ahora brevemente de algunos de los pedidos que nos hace el Señor y que a veces creemos que no somos capaces de llevarlos a cabo. Pero hermanos, o sea, vuelvo y le digo, somos capaces con la gracia de Dios, confiando en el Señor, somos capaces, solo que tenemos que convencernos de eso. Exactamente. Y aquí hay una frase que me encanta. Ojalá también les encante, que dice así, amar a los enemigos, orar por quienes nos persiguen. ¿Cómo es de difícil amar a los enemigos? Amar a esas personas que se burlan de nosotros, que nos tratan mal, que nos tratan injustamente. Bueno, nos damos cuenta que el Señor nos invita a orar por quienes nos persiguen. Entonces nos damos cuenta que es importante decir, por ejemplo, como una vez me enseñó un sacerdote, en el Padre Nuestro decir, Señor, hágase tu voluntad en, y allí nombrar a la persona por la que necesitamos orar. Otra cosa difícil pero que podemos llevar a cabo es vivir en la castidad, ¿verdad? La castidad cristiana supone una superación del propio egoísmo, ¿verdad? Supone una capacidad de sacrificio por el bien personal y por el bien de los demás, ¿sí? Supone ser noble, ser leal en el servicio y en el amor, ¿verdad? La castidad como tal es como la mejor forma de comprender y sobre todo de valorar el amor que el otro me da. Entonces la castidad no es una negación pues de la sexualidad, sino que es básicamente la mejor preparación para los que se van a casar, para llevar una vida conyugal, ¿verdad? Para entender y vivir la castidad se debe comprender la grandeza del amor de Cristo, que no se limita a una mujer, sino que es un amor universal, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros comprendemos la castidad, comprendemos que la persona que amamos no es solo un objeto de placer, ¿sí? Sino que es ese ser con el que voy a compartir mi vida, con el que quiero decirle sí a Dios para caminar juntos hacia el cielo, ¿cierto? El amor en la castidad es un amor realmente que se dona y se entrega para que Cristo viva en todos, para proteger la presencia de Dios en mi cónyuge, en mi esposo, en mi esposa. Y que cuántos beneficios trae la castidad. Uno allí en la castidad aprende a amar verdaderamente. Y bueno, por último, perseverar en la fe. Sabemos que no es fácil para nuestro corazón y para nosotros permanecer en medio de tantos engaños en los que andamos en el mundo. Cuánta falta de testimonio hay, de traiciones, de soledades, de perseverar al pasar los años en la fe es tedioso y es difícil, ¿no? Ya que para nosotros como que cumplir los mandamientos se nos va volviendo como una carga más, aparte de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero sí es importante, como Jesús lo dijo, el que persevere hasta el final se salvará. Entonces necesitamos coraje. Estamos en un tiempo donde necesitamos el Espíritu Santo, clamarle al Espíritu Santo para que nos ayude a perseverar en la fe, clamarle para que, sobre todo la importancia de aplacar esta carne, si es necesario de vez en cuando hacer como un ayunito para aplacar esta carne y elevar el espíritu y encontrarnos con la voluntad del Señor. Ahora, si lo que queremos es vencer en esa adversidad, vencer en esas pruebas que nos parecen difíciles, oigan, lo mejor es ir de la mano del Señor, porque Él es el que nos da la perseverancia, Él es quien nos da la fuerza, Él es quien nos da la motivación para llevarlo a cabo, ¿verdad? Sí. Entonces, Él nos da la valentía de dejar lo que nos parece que es lo bueno y chévere para poder encontrar realmente pues ese gran tesoro que es la vida eterna.
Hermanos, ¿qué les parece si terminamos esta segunda parte hasta aquí y vamos a nuestra pausa musical y ya regresamos? Rayito de sol que iluminas mi ventana, ven a darme vida, sé mi fuerza en la mañana. Tú eres mi Dios, por ti madrugo cada día. Papito del cielo, quiero ser tu alegría. Por 7 sonrisas yo saludo a todo el cielo. Le digo a Jesús que quiero ser hoy su consuelo. Espíritu Santo, lléname con tu gracia y que con María lleve al mundo la esperanza. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Santo ángel de mi guarda, tú eres mi dulce compañía. No me desampares, ni de noche ni de día, hasta que me pongas en los brazos de Jesús y de María. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Ay Dios, mi Dios. Santos que gozan de la gloria de Dios, bendigan noche y día al Señor, Creador, Salvador, Dios lleno de amor, al que ustedes por sus obras los santificó. Rueguen por nosotros peregrinos en la tierra, para que no suframos la eterna condena. Virgen del Carmen, Blanca Azucena, saca las almas que hoy están en pena. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Es que cada día te pienso, es que cada día te anhelo, es que cada día necesito de tu amor. Seguimos conectados. Bien, hermanos, entonces, iniciando con nuestras conclusiones, debemos decir que hacer lo correcto no se limita solamente a cumplir superficialmente los mandamientos, o sea, a cumplir por cumplir, como decíamos al principio, ¿verdad? Sino que hay que reconocer en ellos realmente la protección y el cuidado que Dios, como Padre que nos ama, tiene para con nosotros a través de eso, ¿verdad? Realmente decirle no a los mandamientos es una tragedia. ¿Por qué? Porque los mandamientos es como esa señalización en la vía que nos dice pues cuál es el camino al cielo, cuál es el camino a la alegría, cuál es el camino hacia el amor de Dios. Exactamente, y nos damos cuenta que es tan hermoso poder vivir en coherencia, dejar de lado el pecado, dejar de lado nuestras incoherencias interiores, que la persona poco a poco se le nota el cambio en el rostro. Tómese usted una foto cuando vivía en pecado, cuando vivía alejado de Dios, y tómese una foto ahorita estando en gracia de Dios, intentando ser fiel a lo que el Señor le pide. Usted mismo va a notar la diferencia, porque es que hasta físicamente se nota. Se debe notar en el rostro, se debe notar en la alegría, en su cambio. Entonces nos damos cuenta que de verdad el Señor te transforma desde por dentro, te ayuda a ser tan transparente, que te ayuda a mirar a la gente a los ojos, no como ocultándote de algo. Sí, hermanos, definitivamente, pues la vida necesita un orden, ¿sí? Y ese orden Dios nos lo enseña a través también de los mandamientos. Dice, en primer lugar, debemos cumplir el primer precepto, que es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma.
¿verdad? Cuando el Señor resume los mandamientos, en este solo mandamiento resume los 3 primeros, Ajá. ¿sí? Y el segundo orden es amarás al prójimo como a ti mismo. En este resume los otros 7 mandamientos: el no robar, el no desear a la mujer del prójimo, el no mentir. Todos los otros 7 mandamientos los resume ahí, ¿verdad? Y pues de esta manera es como Dios le muestra un orden. Primero debemos cumplir los mandamientos por amor a Dios, ¿sí? Y en ese cumplir los mandamientos por amor a Dios también amamos a nuestros hermanos. También es necesario sentirnos como Bartimeo, que ante la pregunta de Jesús, que le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Que el Señor te pregunta hoy, ¿qué quieres que haga por ti hoy? Y digámosle al Señor, Señor, haz que vea qué es lo que me falta cambiar, cuál es mi debilidad. Ayúdame, Señor, a distinguir el bien y el mal, a rechazar el mal. Dame la fuerza de lo que necesito, dame las gracias, Señor, de hacer siempre el bien. Yo creo, hermana Daniela, que muchos se deben preguntar, bueno, ¿y yo cómo sé si estoy cumpliendo los mandamientos por amor a Dios o solo por cumplirlos? Uh-huh. Entonces estaba realmente pensando en que uno de... Por ahí estábamos hablando de que una de las formas en las que podemos cumplir mejor o ver que estamos haciendo bien las cosas es exponer el pecado, o sea, es no disfrazarlo. Ah, ¿sí? Sí. No justificarnos, Uh-huh. ¿sí? Entonces, en estos días estaba leyendo en un libro y el escritor del libro decía, yo estaba en la mesa orando, ¿cierto? Con un librito en la mano y dije, hey, esta foto quedaría como chévere, la voy a tomar y la voy a subir a las redes. Entonces se tomó la foto y después dice, uy, no, esta foto quedaría mejor como con más libros porque se ve como simple ahí la mesa vacía solo con un libro. Le puso más libritos a la mesa, se tomó otra foto. Después dijo, uy, no, mira, el fondo se ve como desordenado, se levantó, organizó el fondo. El caso es que se tomó como 10 selfies, o sea, eso nos ha pasado a todos, nos vamos a tomar una foto y nos toca tomarnos como 10 para que quede perfecta, ¿cierto? Y en ese momento dijo, ¡ah! Dios mío, entonces quería tomarme una foto para mostrarle a la gente lo bonito de la unión con Dios y terminé pues mostrándome a mí mismo. Y en el fondo yo creo que lo que yo quería era que la gente dijera, mira él cómo reza, Sí. tan bonito, tan inteligente, cómo se une a Dios. Entonces, el por qué hacemos las cosas. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué nos está llevando? Siempre pregúntese, ¿yo estoy amando a Dios? ¿Cómo lo estoy amando y por qué? ¿Sí? ¿Estoy cumpliendo este mandamiento? ¿Por qué? Uh-huh. ¿Sí? ¿Estoy cumpliendo con el no mentirás? ¿Por qué? Exactamente. Porque no quiero que la gente hable de mí o realmente, o es más, realmente estoy cumpliendo ese no mentirás porque eso no implica solo palabras, Uh-huh. ¿sí? Implica todas las fachadas y las máscaras que tenemos en nuestras vidas. Exactamente. ¿Sí? Nosotros mentimos con nuestras acciones, nosotros mentimos con nuestra forma de ser, Uh-huh. ¿sí? Con lo que proyectamos a los demás. Exactamente. Entonces, estoy cumpliendo con cada uno de los mandamientos. ¿Por qué? Aquí les dejo como una tareita, Uy, sí. ¿sí? Que es que hagamos un examen de conciencia, pero con verdadera conciencia. Es decir, vamos a coger cada uno de los mandamientos de Dios, vamos a ver si lo estamos cumpliendo, cómo lo estamos cumpliendo y por qué lo estamos haciendo, para ver en dónde podemos estar fallando, ¿sí? No es para desanimarnos, ni tampoco es para entrar en soberbia, sí, yo los cumplo. Exacto. No, es para que vayamos creciendo en ese amor de Dios. Y ahí nos vemos como, ay, perdón. No te preocupes. Si le iba a decir, para hacer esa tareita, regálame un momento, les dejo los numerales del catecismo. Buenísimos. Del 2083 al 2557 podemos encontrar todos los mandamientos de la ley de Dios para poderlos ir entendiendo. Y Entonces, que también es, tranquila. Sí. pensaban que también es importante, por ejemplo, como Teresita, del Niño Jesús. Conocer a Teresita para mí ha sido impresionante porque pues es una niña, pero es una niña que rectificó todo lo que hizo con su corazón. O sea, como que la vida interior, la oración le ayuda a uno a hacerse consciente de por qué estoy haciendo esto. Si usted es director de una catequesis o es un predicador o es una persona que dirige un grupo de oración,
¿por qué lo estás haciendo? ¿Para quedar bien con la gente? ¿Como para quedar como un santo, como el mejor? ¿O estás haciendo de verdad porque tienes sed de que otros conozcan el amor de Dios? Entonces Teresita sugería mucho cada momento, cada acto que estoy haciendo, con qué intención lo estoy haciendo. Incluso las cosas difíciles, Señor, por tu amor, por la salvación de las almas. Sí, así es. Entonces ya vemos que la gran diferencia entre un simple cumplimiento de los mandamientos y la vida de santidad a través de los mandamientos está en ese porqué, en la razón por la cual los llevamos a cabo, ¿verdad? Uh-huh. Hermana Daniela, ¿nos queda algo por decir? No, pues que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y que de verdad anhelen con todo el amor servirle al Señor. Tenemos muchos ejemplos de muchos santos que han elegido el bien, que han elegido hacer la voluntad del Señor y son felices. No nos dejemos engañar por el enemigo de que las cosas de Dios son aburridas, de que las cosas de Dios nos apartan de una cantidad de cosas que para ser infelices. Y es todo lo contrario. El día que lo comprendamos, vamos a ser felices. Muchas gracias, hermana, por ese consejo. Que me acordé el chistecito del sacerdote que estaba en su prédica y larga y hable, como 2 horas de prédica. Y al final dice el sacerdote, me queda más por decir. Y por allá se escucha atrás la voz de una viejita que dice, dígame, padre, dígame, ya termine. No, terminemos por aquí nuestro programa y pues bueno, vamos a darle gracias a Dios por este día. Conectados en familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Preparémonos entonces para pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que lo necesitamos. Te necesitamos, Espíritu Santo. Tenemos sed de amor, sed de paz, sed de justicia, de verdad. Te necesitamos, Espíritu Santo, para amar a Dios sobre todas las cosas, para no darnos tanto gusto, sino darte gusto a ti. Enséñanos, Espíritu Santo, a vivir según el Espíritu y no según la carne, a no complacernos a nosotros, a no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar siempre a Dios, a hacer su voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros y ayúdanos a terminar este día como tú quieres. Te pido en especial por las personas que les parece difícil cumplir los mandamientos, por aquellos que se sienten incapacitados, que sienten que no tienen respuesta a sus preguntas, a esas decisiones que tienen que tomar, se sienten incapaces de hacerlo. A ellos derrama tu gracia, tu unción, tu fuerza, tu soplo, para que no se desanimen, para que no sientan que son los únicos. Todos en algún momento hemos pasado por ese momento difícil donde creemos que es imposible hacer la voluntad de Dios, pero que a través de esta oración sea derramada sobre ellos la gracia para acoger el bien y rechazar el mal. Los encomendamos a María Santísima diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, yo creo que ya hemos ido como creciendo en ese caminar y hemos ido resolviendo preguntas existenciales de la vida del hombre. Sin embargo, el camino sigue. Tenemos muchos temas por delante para exponerles sobre estas preguntas existenciales. Yo los quiero invitar no solo a que nos escuchen, sino a que, si de verdad ustedes creen que este programa es de provecho para sus vidas, que inviten a otras personas. Recordemos que el reino de los cielos lo construimos todos juntos, ¿sí? Este apostolado nosotras lo estamos iniciando, pero debe crecer, debe extenderse y eso depende de ustedes. Sí. Así que inviten a los demás para que vengan y nos escuchen. Y enséñenselos a otros también. Enséñenselo a otros y radien. Que ese don que Dios nos da a través del conocimiento no se quede en cada uno de nosotros, sino que vaya más allá y se proyecte. Por eso, nos despedimos, los esperamos mañana
Esperamos que mañana venga mucha otra gente a escucharnos. Y bueno, hemos estado con ustedes las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, quien les habla la hermana Ana Laura y la hermana Daniela. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana. Hemos estado Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.